Guatemala, como el resto del mundo, sufre las consecuencias de una pandemia. El contagio se expande y los pronósticos son desalentadores. En los últimos 10 días se reportaron más de 5,000 casos positivos y 220 fallecidos. Un drama que, para un país subdesarrollado y que ha sido gobernado por plagas más dañinas que el COVID-19, es preocupante. Desde la apertura democrática en 1985, por lo menos 18 años, Guatemala fue gobernada por la peste de la corrupción, la incompetencia, la ambición populista autoritaria y el narcotráfico. Aquellos nefastos personajes son los responsables de que hoy no tengamos un sistema de salud ni una tecnocracia suficiente para enfrentar la crisis. A pesar de las buenas intenciones del gobierno, en una nación con las características de Guatemala, las medidas de confinamiento, los toques de queda y la restricción al movimiento ciudadano resultan inviables para detener el avance del virus y generan consecuencias que pueden resultar más dañinas que la enfermedad. Cuesta comprender y aceptar que una pandemia es una crisis severa de larga duración, que, además de la salud, afecta despiadadamente otras dimensiones de la vida, y más, sin vacuna, sin suficientes hospitales y sin recursos. Con el paso de las semanas, los datos económicos nos permiten cuantificar el impacto de la cuarentena, al que se suma el miedo al contagio. El índice mensual de actividad económica de abril tuvo un resultado negativo de 10.2%, la caída más fuerte en décadas. La recaudación tributaria de mayo cayó 24% en comparación con el mismo mes de 2019. En la economía formal, más de 160,000 trabajadores han sido despedidos o suspendidos por sus empresas. En la economía informal, más de 2.4 millones de personas se han inscrito para recibir ayuda de los programas del gobierno. A ello se suman cientos de miles de personas también afectadas por la pandemia que no pueden optar a estos programas por laborar en la informalidad o no cumplir con los requisitos. Esta es la realidad de Guatemala, un país donde, como en muchas naciones del mundo, la cuarentena fracasó en el intento de frenar la curva de contagios y hoy expone a millones de personas al hambre, la pobreza, desempleo y desesperación. En medio del drama que vive Guatemala con la pandemia y la catástrofe económica que está provocando, y como si hiciera falta otra plaga encima de la que estamos padeciendo, no podían faltar los políticos corruptos, inescrupulosos, siniestros, oportunistas e insaciables de poder, que empiezan a aparecer para continuar con sus planes de captura del Estado para fines criminales. Sandra Torres, procesada penalmente por asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito, y quien hace tan solo unos meses guardaba prisión mientras llegaba su momento de enfrentar a la justicia, apareció otra vez practicando su retorcida y delincuencial forma de actuar para procurarse impunidad con el fin de volver a la política para lo que todos sabemos. A pesar de que los juzgados prohibieron a Sandra Torres acercarse a la UNE y tener relación con miembros de la agrupación, este oscuro personaje consiguió que el Tribunal Supremo Electoral le reconociera como la capitoste de su partido político, un partido que, dicho sea, debió ser cancelado por múltiples delitos. La ambición de Sandra Torres por controlar la bancada de la UNE en el Congreso se explica porque los diputados elegirán próximamente a los magistrados de las Cortes de Justicia, los mismos que eventualmente decidirán si Torres debe ir a la cárcel o si mancharán de más impunidad nuestro país. El Tribunal Supremo Electoral corre el riesgo de convertirse en otra plaga para Guatemala, solo que esta, de vergüenza, si se presta a ser instrumento servil de grupos criminales que buscan mantener a nuestro país en pandemia permanente.
Las primeras acciones de algunas de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral fueron destituir a funcionarios de carrera que durante años hicieron posible varios procesos electorales para mantener a flote nuestra fatigada democracia y devolver a Sandra Torres el control del partido político UNE. Sandra Torres y otros delincuentes de colección, personajes señalados por agencias internacionales por su participación en actos de corrupción, son politiqueros deshonestos e insaciables que ahora pretenden tomar control de las Cortes de Justicia para asegurarse impunidad. Guatemala no merece que esta plaga de politicastros inescrupulosos, ingratos y despreciables se aprovechen de la crisis que vive el país. Sandra Torres es el prototipo del virus más nocivo y destructivo que tiene condenada a Guatemala a vivir el subdesarrollo más trágico y humillante que pueden padecer las naciones. Harían bien los magistrados del Tribunal Electoral en no ser cómplices de la captura criminal del Estado. No se debe jugar más con la paciencia de un pueblo que sufre una pandemia en las peores condiciones posibles a causa de políticos corruptos que se han servido de impunidad comprada en instituciones como el TSE. A Sandra Torres le corresponde la cárcel, a la UNE su cancelación y al Tribunal Electoral le corresponde reivindicarse como supremo.